Encantada de estar aquí una tarde más de lunes con todos vosotros y con todas vosotras. Ya sabéis nuestras quedadas que hemos dado siempre para los alumnos de nuestras oposiciones, y que desde el lunes pasado, pues por solicitud de más público, pues decidimos hacerlas abiertas por si resultaba de interés, ¿no? Ya hemos visto que sí, y bueno, pues aquí estamos. Esperamos tener una buena tarde y que bueno, hagáis todas las preguntas que necesitéis. En la quedada de hoy vamos a hablar sobre mascarillas protegiendo a la familia. ¿Por qué este tema? Fijaos, empezamos estas quedadas el lunes 6 de abril, donde hablábamos del uso de mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP, ¿de acuerdo? Cuando estábamos precisamente en un momento en que tendríamos, bueno, pues como mucha novedad. La siguiente quedada, el 13 de abril, fue sobre las pruebas para diagnóstico de COVID-19 que presentó la doctora María Escalante, doctora en biología molecular, y nos presentó los distintos tipos de pruebas diagnósticas para el COVID-19 basadas en laboratorio, ¿de acuerdo? Diagnóstico en laboratorio. A continuación, la semana pasada, hablamos de los profesionales sanitarios, el riesgo COVID-19 y los EPI, los equipos de protección personal. Fue la primera que dimos en abierta. Esta conferencia seguro que la tenéis grabada en el blog, y si tenéis en el blog de Formantia, si tenéis interés en acceder a ello, de todas maneras podéis contactar con nuestras oficinas, que seguro que os facilitan de qué manera podéis acceder al completo a ella. Fue larga, pero realmente sí vimos que había resultado de interés para todos vosotros. Hoy hablaremos sobre mascarillas protegiendo a la familia. ¿Por qué la tarde de hoy protegiendo a la familia? Ya sabéis que estas quedadas son enfocadas hacia profesionales sanitarios. Y a los profesionales sanitarios nos preocupa bastante más que nuestra salud, la salud de nuestros familiares, la salud de nuestros amigos, la salud de nuestros convivientes. Es una reclamación diaria que nos están pidiendo cómo puedo hacer, qué miedo tengo, porque no quiero contagiar a mi familia. Tengo niños, tengo mayores, etcétera, ¿no? Entonces, por eso decidimos qué podemos hacer. Pues viendo de qué manera nos pueden ayudar en la sociedad y de qué manera todos nosotros podemos ayudar también a inducir cambios de educación sanitaria sobre la utilización adecuada de las mascarillas, decidimos enfocar esta charla científica hacia las mascarillas y hacia las formas que tenemos de proteger a nuestra familia. Para ello contamos con la inestimable presencia de la doctora Pilar Farjas, que fue una de las primeras médico especialista en medicina preventiva y salud pública y directora de Cáritas Interparroquial en La Coruña. Fue una de las primeras personas que se puso en contacto conmigo expresamente pues para ver cómo podríamos recoger tejidos en los centros sanitarios para que ellos pudieran hacer desde Cáritas mascarillas y proteger a los profesionales, no solamente de Galicia, sino también Andalucía, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces queremos que nos cuente ella su experiencia. También es una ponente invitada doña Loli Rodríguez. Loli es una amiga, es una querida amiga, más que nada es una amiga robada de mi hermana, pero para mí también es mi amiga, y es directora de MaterMap. Directora de MaterMap, ella nos va a contar cómo fue su experiencia también con las mascarillas, con la producción de mascarillas y con lo que es el enfoque de su empresa y la reconversión que han tenido, justamente mostrando toda esa generosidad para ayudar a todos aquellos que se encuentren en la misma situación que vivió ella, sin mascarilla. A continuación también tendremos a doña María de la O Martínez, que una entrañable amiga también, y la llamamos fabricante de mascarillas higiénicas. Fabricante, ¿por qué? Porque realmente más que higiénicas son mascarillas caseras, ¿de acuerdo? Y es directora de innovación en Lefebvre, y seguro que veréis de qué manera a una persona que está dedicada al ámbito científico y técnico, pues se le ocurrió en sus ratos libres poder ayudar a sus familiares y amigos para justamente prevenir la transmisión del coronavirus.
Después contaremos con los ponentes de Formantia, con algunos de los profesores de nuestra academia, entre ellos pues la profesora Miriam Rossi, profesora de enfermería fundamentalmente, Berta García Fraguela, la doctora María Escalante, Sonia Mosteiro de anatomía patológica, Juan Pérez de laboratorio y el doctor Joaquín Fariña, que representa al ámbito de lo que es las consultas dentales y la práctica profesional en higiene bucodental y odontología. Bueno, pues una vez que he hecho la presentación de estos ponentes, agradeceros a todos la presencia, tanto a los ponentes como a los asistentes, y espero que os sea realmente de utilidad. Para empezar, iré empezando yo, y cuando lleguemos a las mascarillas higiénicas empezaremos a dar el paso a cada uno de los ponentes. En primer lugar, esta es una diapositiva de todas las quedadas, una diapositiva donde presentamos aquí al artista invitado, el coronavirus, ¿de acuerdo? SARS-CoV-2. Un virus que gracias a Dios tiene una envuelta lipídica y gracias a ello se puede destruir con agua y jabón. ¿Qué nos hemos encontrado? ¿Dónde estamos? Pues a día de hoy ya sabemos que se están iniciando los estudios de seroprevalencia y hay nuevos datos de la afectación en la población. Nuevos datos en la afectación de población y nuevos datos en la afectación de los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios, soy consciente de que realmente tenemos una afectación bastante más alta de lo que es la población general. De ahí el miedo y las preocupaciones que entiendo y comparto perfectamente, ¿no? Todos tenemos mayores, todos tenemos algún niño, todos tenemos algún enfermo crónico a nuestro alrededor y realmente, bueno, esta enfermedad hablamos que mata a los mayores, pero también mata a jóvenes y también ha matado a profesionales sanitarios y sigue matando a profesionales sanitarios. Por lo tanto, no debemos bajar la guardia. ¿De qué estamos hablando? Vamos a hacer un pequeño recordatorio para saber que la transmisión de este virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, principalmente es por goteras respiratorias de más de 5 micras, lo que siempre hemos estudiado como mecanismos basados en transmisión por gotas, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Que al igual que le pasa al virus de la gripe, pues también se transmite a través de aerosoles, ¿vale? Y parece en principio, y lo pongo en resalte, que no parece jugar un papel relevante la transmisión durante el periodo de incubación. Sin embargo, iremos viendo a lo largo de la tarde de hoy que nuevos estudios y nuevas publicaciones nos van mostrando que este riesgo hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo los profesionales sanitarios, sobre todo porque estamos expuestos a pacientes que desconocemos, no vienen con la etiqueta de COVID, sino que el diagnóstico hay que hacerlo, y pasamos unos tiempos de riesgos en los que no debemos bajar la guardia. Recordemos las clasificaciones del Ministerio: exposición de riesgo, contacto estrecho, ¿de acuerdo?, con caso posible, probable o confirmado sintomático. Bajo riesgo, pues bien, aquellas donde la distancia es mayor, ¿de acuerdo? Y baja probabilidad de exposición son esos profesionales que no tienen atención directa al público, o a más de 2 metros, o con pantallas, etcétera. Por ejemplo, generalmente más administrativos. También vamos a recordar, y tenemos que tener presente cuando hablamos de esta enfermedad, de los grupos vulnerables para la COVID-19. Personas con diabetes, enfermedad cardiovascular incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, pacientes inmunodeficientes, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años. Nos hacíamos una pregunta y es: ¿disponemos de medidas actualizadas para evitar o reducir el riesgo de transmisión? Realmente vemos, y muchas veces los profesionales sanitarios discutimos porque decimos, bueno, cada día un protocolo, cada día cambios, ¿esto qué va a pasar? La realidad es que la ciencia cierta no la tenemos. Vamos construyendo el camino día a día. Y entonces vamos probando, pero no probando, basándonos en los conocimientos ya publicados y las experiencias publicadas por otros profesionales para aprender a utilizar esa información para reducir los riesgos de transmisión.
Recordemos que cuando hablamos de los riesgos de transmisión, hoy hablamos de las mascarillas, pero la transmisión del coronavirus no es una medida de mascarillas y lavado de manos exclusivamente, no. Las medidas para evitar la transmisión pasa igual que en otras epidemias y en otras endemias, en otras pandemias. ¿Qué necesitamos? Medidas de carácter organizativo. Ahí tenemos a nuestros exponentes que hacen lo que pueden hacer o lo que desean hacer o lo que interpretan que deben desarrollar, ¿de acuerdo? Medidas de carácter organizativo fundamentales, no solamente la mascarilla y no salir de casa. Medidas de protección personal, los equipos de protección personal, claro que sí, la higiene. Identificación y gestión del personal vulnerable, de trabajadores vulnerables para que nuestros profesionales sanitarios, nosotros los más vulnerables, no estemos expuestos a los riesgos más altos, a donde la carga viral puede ser más importante. Especialmente, por eso se trata del trabajador especialmente sensible y el papel lo tienen los servicios de prevención de riesgos laborales para adaptar los puestos de trabajo. También mediante estudios de contactos, que muchos de vosotros me comentáis muchas veces, claro, pero no se va a hacer un contacto con lo importante que sería. Bueno, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo, ¿de acuerdo? Y luego el manejo del personal sintomático. Pues hoy vamos a ocuparnos dentro de las medidas de protección personal, ¿de acuerdo?, en las mascarillas. Pero para ello vamos a tener en cuenta que hemos visto recientemente la alerta de sanitaria sobre estas mascarillas tienen problema, nos han vendido mascarillas que no valen, ¿no? Bien, todo está reglamentado, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos como reglamento de referencia hasta mayo de este año, porque en mayo entra en vigor el del 2017, el reglamento 2016-425 de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y este es nuestro marco para productos sanitarios. De ahí que veáis que ha habido una nota informativa de las notas técnicas que deben de cumplir los equipos de protección individual. Es decir, está establecido. No hay nadie inventándose ni probando, ni ahora qué hago y ahora qué hace. Bueno, está reglamentado. Se ha tardado un poco en llegar a esta situación, pero a nivel europeo lo que he podido revisar es que realmente se está trabajando en normas que permitan que en toda la Unión Europea se trabaje de la misma manera en todos los países para que los productos sanitarios cumplan al menos unas condiciones, al igual que los equipos de protección personal. ¿De acuerdo? Aprovecho para comentaros que esta nota informativa no es del Ministerio de Sanidad, es del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la tercera versión, y es importante porque si queréis saber qué características tienen que tener cada una de los equipos de protección personal, hay una norma técnica que lo especifica y las características que debe tener, cómo se evalúa, cómo se diseñan, etcétera, ¿de acuerdo? Y están disponibles en este enlace, están disponibles de forma gratuita en el portal de AENOR. AENOR es la Asociación Española de Normalización, ¿de acuerdo? Bien, pues AENOR normalmente todas las normas las cobra, todas tienen un precio. Bien, pues en este momento todas aquellas que hagan referencia a las mascarillas, que es la sesión que nos ocupa hoy, todas ellas veréis que si entráis en el portal de AENOR, aunque pueda poner un precio, ya no lo pone, pues lo han cambiado, pone 0, cargo de compra, simplemente registrando tenéis acceso a todas estas normas que son normas UNE, son normas españolas adaptadas a nuestro país. Estas normas tienen en cuenta ¿el qué? Pues tienen en cuenta que la transmisión de este virus se puede controlar a través de lo que siempre estamos acostumbrados a trabajar en los centros sanitarios, precauciones estándar, precauciones de contacto y precauciones basadas en transmisión por gotas. Vamos a hablar de la protección respiratoria, mascarilla y respiradores. Nos tenemos que enmarcar en las disposiciones mínimas que está regulado, fijaros que ya lleva su tiempo, del Real Decreto 773 de 1997, equipos de protección individual. Y trata de los equipos de protección individual en función de las características de los trabajadores, las necesidades de la comunidad, las necesidades del grupo de trabajadores, es decir, no solo la protección individual, ¿de acuerdo?
Eso, por enmarcar un poquito cuál es dónde estamos en los equipos de protección. Me he permitido hacer una revisión de los esfuerzos que están realizando las organizaciones internacionales y europeas especialmente, con las que nosotros, yo creo que podemos tener una tranquilidad y podemos ver realmente cómo se está enfocando esta situación, ¿de acuerdo? Tenemos mucho miedo, pero tenemos que saber también que hay medidas de control y protección que están funcionando y que, bueno, hemos tenido momentos difíciles, pero esperemos que estén bastante superados. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha establecido la clasificación para los distintos profesionales, ya lo veis, porque además si nos ponemos a pensar, es que hay mucha descoordinación, es que cada uno dice una cosa, ya veréis cómo no. No cada uno dice una cosa, existe mucho consenso en los mecanismos de transmisión y en los modos de control y de protección de los trabajadores, ¿de acuerdo? Fijaos, centros hospitalarios para el cribado de pacientes, etcétera, cribado preliminar sin un contacto directo, mantener la distancia, etcétera, y nos dicen no se necesita EPI. Pacientes que, para pacientes que tienen síntomas indicativos para cualquier actividad, las acciones que deberíamos de ir. Pacientes que no tienen síntomas, no se necesita EPI. Es decir, de todas ellas nos va marcando cuáles son realmente cuando vamos a necesitar las EPI y precisamente personal de la salud para atender directamente a pacientes con COVID-19 en lugares donde se realizan con frecuencia procedimientos con aerosoles, claro que sí. Mascarilla autofiltrante N95, FFP2 o FFP3. Fijaos que todo esto es en el marco de una pandemia con limitación de medios. Si realmente hubiera para todos, sería fantástico que todos pudiéramos tener, pues, ¿por qué? Porque de vez en cuando nos vamos a dar algún susto de que algún paciente no sospechado, pues realmente no estábamos bien protegidos. ¿De acuerdo? Pues es cierto, eso nos pasa y debería ser las menos de las veces. ¿De acuerdo? Pero lo cierto es que hay que establecer unas recomendaciones y seguir unas líneas en base a la priorización de los riesgos, ¿no? Esto sería la Organización Mundial de la Salud como lo tiene establecido, ¿de acuerdo? Pero lo que más nos preocupa a los profesionales sanitarios, aparte de las medidas que debemos de tomar, que me lo comentan muchos compañeros y me dicen muchos de los alumnos nuestros, no, realmente lo que más nos preocupa no es enfermarnos nosotros, sino realmente lo que más nos preocupa es lo que nos podemos llevar a casa, ¿verdad? Lo que más preocupa es realmente la familia. Preocupa que en una situación donde a día de ayer a las 9 de la noche teníamos confirmados por PCR más de 209.000 casos, ¿de acuerdo? Y habían fallecido más de 23.000 personas. Les preocupan nuestros profesionales y particularmente aquí tenemos una de las profesoras que me lo dice continuamente, es el poder contagiar a nuestra familia. Ella es la doctora María Escalante, que está haciendo precisamente todo el procesado de las muestras en el Banco de La Coruña. Afrontar el coronavirus necesita que estemos unidos en un esfuerzo global, necesita que todos los profesionales estemos a una para saber realmente lo que tenemos que hacer, no alarmar, sino ser conscientes de lo que hay. Y es cierto, ser conscientes del riesgo, utilizar las medidas de protección, pero también saber cumplir las recomendaciones, los protocolos, etcétera, porque tenemos una obligación ética profesional que nos lleve a un consumo adecuado de los recursos, sobre todo en base a los que vemos más desfavorecidos entre nuestros compañeros por una mayor exposición o por un mayor riesgo. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahora los niños que salen a la calle, veremos estas experiencias a dónde nos lleven. Fijaos que ya UNICEF se centraba cuando hizo esta página web todo lo que tú debes saber sobre el virus para protegerte a ti y a tu familia. Es una preocupación constante y transversal. Hay una pregunta que nos podemos hacer y es, ¿estamos solos ante esta pandemia? Ya vemos que no.
Yo he llegado hasta aquí y había cantidad de aplausos por el camino, ¿no? Justo a las 8 de la tarde, ya sabemos. Pero vamos a ver si esta tarde, cuando finalicemos esta sesión, somos capaces de convencer a toda la comunidad de que, además de aplausos, que también nos gustan, pero bien, podemos pasar con menos aplausos, pero que sobre todo se haga un uso adecuado de mascarillas en la comunidad. ¿Podremos recuperar nuestras vidas? Eso es algo que nos preguntamos con mucha frecuencia, pero que es mejor a día de hoy no plantárselo, ¿verdad? Realmente así empezamos con información de cómo se inicia en China y realmente vemos cómo está a nivel de todos los países del mundo, ¿de acuerdo? Si entráis en esta página podréis ver de cada país cuántos enfermos, cuántos fallecidos, cuántas pruebas se han hecho, etcétera, etcétera. Es una página que lo contesta a tiempo real. Pero además los profesionales sanitarios no estamos solos porque tenemos organismos internacionales que, como vemos, elaboran normas, recomendaciones, trabajan, tienen un radar para ver dónde están los principales riesgos en este momento. Hay organismos europeos, tenemos en concreto los CDC europeos, tenemos organismos españoles, tenemos organismos autonómicos. Todos ellos están enfocados a ver de qué manera podemos organizarnos ante este chaparrón que nos ha caído de repente, ¿de acuerdo? De la misma manera, sociedades científicas, cantidad de revistas científicas que nos están ofreciendo todas las publicaciones en abierto. El problema que tenemos es que no tenemos revisión por pares, entonces habrá que hacer una revisión crítica de la documentación científica. Tenemos muchos investigadores, ya veis que los proyectos de investigación han tenido que cerrar de todo lo que había, ¿vale? Y tenemos también la formación online, formación a través de la cual queremos llegar a todos los profesionales sanitarios para poner nuestro granito de arena para reducir los riesgos y favorecer una mayor seguridad entre nuestros profesionales. Y dicho esto, en este marco, ¿dónde estamos? Voy a deciros algunos aspectos importantes respecto a las conclusiones que se plantean los CDC a nivel europeo. Esta publicación fue de abril, ¿vale? Del día 8, y que nos dice, fijaros, partía de la introducción donde os comentaba que parece no relevante la transmisión en pacientes asintomáticos. En cambio, los chinos parece que decían que sí que era importante la transmisión en pacientes asintomáticos. ¿Qué están empezando a comentarnos y a informarnos los CDCs? Nos dicen que, ojo, posiblemente los pacientes puedan ser infecciosos desde 48 horas antes del inicio de los síntomas. Es decir, tenemos que estar alertas porque posiblemente 48 horas antes del inicio de los síntomas. ¿Y esto me lleva a dónde? Esto me lleva a que ya sabéis que estamos haciendo pruebas y estamos haciendo pruebas diagnósticas. Cuando hacemos a lo mejor alguna PCR a un contacto de un profesional sanitario que ha estado por un contacto estrecho, dice, yo estoy muy bien que no tengo síntomas. Ojo, cuando desde medicina preventiva la recomendación que nos hacen es aislamiento domiciliario, aislamiento es aislamiento. Y lo planteamos para que se separe el profesional sanitario del resto de la familia y la proteja. ¿Por qué? Porque aunque hasta entonces la pudo haber protegido, lo peor está cuando ya tenemos una posibilidad de que pueda ser positivo en base a un contacto más estrecho, accidentado que ha tenido o que haya tenido una PCR positiva y requiera entonces ese aislamiento en vez de tener una cuarentena. ¿De acuerdo? La transmisión vía respiratoria no hay ningún dato que no lo apoye, ¿de acuerdo? Y también nos dicen los CDC que también es muy importante que controlemos los brotes de infección nosocomial en los centros sanitarios. Claro que nos lavamos ahora las manos, segurísimo que sí, mucho más nos higienizamos las manos. Eso va a ayudar sin duda a reducir lo que son las infecciones nosocomiales, las infecciones hospitalarias, pero aún así también puede haber brotes por coronavirus. Los CDC clasifican los contactos basados en los niveles de exposición, de la misma manera que iniciaba yo esta conferencia exponiendo las líneas del Ministerio, ¿de acuerdo?
Así establece también las medidas que debemos de hacer en cada caso. Y tiene una infografía que yo creo que puede ser de bastante interés, ¿de acuerdo? Que habla sobre todo de qué hacer ante las relaciones que tenemos con contactos más estrechos. ¿Dónde está el riesgo mayor en las relaciones con nuestros contactos? Contacto físico con un caso cara a cara durante más de 15 minutos. Y hablamos, por ejemplo, pues contacto cara a cara puede ser la persona, la auxiliar, por ejemplo, que muchas veces no pensamos en ello, la auxiliar de enfermería que está bañando a un paciente y lo baña a una distancia que no se puede alejar 1 metro y dura más de 15 minutos. Eso sería un contacto estrecho. ¿De acuerdo? Riesgo de transmisión. Tendremos que revisar de qué manera tenemos a los profesionales protegidos y saber identificar bien los niveles de riesgo de exposición en cada uno de los centros, ¿de acuerdo? En cada uno de los servicios y por profesionales, porque esto no es café para todos. No todos los profesionales tenemos que llevar FFP2 ni FFP3, ni todos los profesionales mascarilla quirúrgica. Tiene que haber qué tipo para cada momento, ¿de acuerdo? Hablamos de un contacto cercano cuando no está protegido, ¿de acuerdo? Cuando no está protegido, también en caminos, en autobuses, si no guardamos las normas, etc. Y después, os quiero pasar esto, que es realmente este acceso que yo creo que a los que os ocupáis sobre todo de responsabilidad en el ámbito sanitario, para proteger a todos aquellos profesionales sanitarios que tenemos interés en reducir el riesgo y proteger a nuestra familia, que somos todos o casi todos, pues realmente hay unas medidas de la Organización Mundial de la Salud, la región europea, que si accedéis aquí podéis ver de qué maneras las distintas políticas y distintas herramientas de planificación que pueden ayudaros a saber cuánto profesional necesito, cuántos recursos tengo. ¿Por qué? Porque ahora estamos ante una situación donde hemos tenido un déficit de recursos, ¿verdad? No teníamos suficientes protecciones. Tampoco era esperable que esto sucediera porque nunca nos había sucedido. Pocos estaban aquí en la pandemia de la gripe española, ¿verdad? Entonces, claro, aquello lo veíamos como muy lejano, eso nunca sucederá. Pero no olvidemos, Alemania en el 2012 ya hizo un plan justamente ante una pandemia. Y cuando los epidemiólogos que nos dedicamos a revisar todo esto vemos realmente la cantidad de documentación que hay sobre posibles pandemias y las últimas pandemias que hemos tenido que se han controlado y de las que parece ser que mucha población no ha tenido idea, ¿de acuerdo? Pues a partir de ahí han surgido muchas herramientas. Os recomiendo que accedáis a esta herramienta y que tenéis que registraros online, ¿de acuerdo? Pero a través de esa herramienta podéis acceder a todo lo que son aplicativos que os pueden facilitar la gestión en vuestro servicio personal que necesitéis, personal, materiales, recursos materiales, etcétera. En este campo también la Organización Mundial de la Salud ha prestado atención al riesgo que tiene la población sobre mercancías que proceden de viajes de zonas afectadas. Ya sabéis que hay distintos estudios que publican el tiempo que persiste el virus en distintos medios, ¿de acuerdo? En cartón, en aluminio, en metal, etcétera. Tenéis unas tablas del Journal of Hospital Infection que, bueno, es de reciente publicación, ¿de acuerdo? Y entre las principales recomendaciones que establece la Organización Mundial de la Salud, fijaos, una de ellas está proteger principalmente a los profesionales que trabajan en primera línea, ¿de acuerdo? Y por otra parte, la revisión de las cadenas de stock y de todo lo que es la tecnología médica y la tecnología sanitaria, ¿de acuerdo? Muy importante, esto ha dado un cambio enorme y hemos visto cómo hoy salían también publicaciones en las que nos hablaban de la incorporación de la tecnología sanitaria, los máximos representantes en la tecnología sanitaria incorporándose justamente a desarrollar productos sanitarios y equipos que puedan reducir los riesgos. Estamos hablando de equipos como también son pruebas diagnósticas, etcétera.
Entonces, bueno, la maquinaria existe, la maquinaria está trabajando, todo el mundo está poniéndose a ello, es decir, la sociedad, todos estamos dispuestos, tú mismo también y tú misma desde aquí con tu participación. ¿Qué se está haciendo? Validación de estudios de pruebas diagnósticas, sobre todo los estudios de antígenos, las pruebas basadas en anticuerpos, ¿de acuerdo? Es decir, no estamos utilizando pruebas sin saber a dónde vamos, están utilizando para tener información científica que nos permita tomar decisiones, las mejores decisiones para proteger a la sociedad y, como no, a los profesionales sanitarios. Perfecto, pues vamos a seguir entonces ya, una vez presentadas estas experiencias, quería dar yo un poco ya la técnica, la nota, por así decir, ya un poco más técnica para facilitaros un poquito lo que son aspectos como muy enfocados propiamente a los tipos de mascarillas, los que hay para profesionales sanitarios, las que hay para la comunidad, etcétera, y enmarcar realmente las mascarillas que estas ponentes invitadas nos han presentado, ¿no? Veremos, y lo veremos, que estos ejemplos van a perdurar a lo largo del tiempo con nosotros, porque ya día a día, según vamos saliendo a la calle, yo he ido este fin de semana a comprar el sábado, y realmente me ha asombrado ver tantas personas utilizando mascarillas de este tipo, ¿no? Entonces, realmente creo que, bueno, es una gran forma de empezar a saber cómo podemos hacerlas. Muchas gracias. A nosotros como sanitarios nos toca el uso racional del equipo de protección personal, ¿de acuerdo? Y dentro de eso, minimizar la necesidad de utilizar los equipos de protección personal, utilizarlos correctamente, coordinar cadena de suministro y optimizar la disponibilidad. Antes un poquito lo he dejado caer sobre los pacientes asintomáticos que está pasando en nuestro medio, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Ya vemos que algunas de las ponentes comentaban el riesgo de los pacientes vuelven a casa, han estado ingresados, seguro que siguen con su PCR positiva, con su virus encima, pero los pacientes conocidos ya sabemos, o por lo menos podemos plantearnos qué hacer ante ellos. Pero, ¿desde qué momento el paciente puede transmitir el SARS-CoV-2? Pues empezamos diciendo que parecía que los 48 horas primeras de los síntomas, antes de inicio de síntomas, parecería que no tuviera suficiente capacidad infectiva el virus, ¿no? Pero poco a poco las publicaciones, como os contaba al inicio, pues van dando la razón a aquellos que pensaban que realmente sí existía la posibilidad de transmisión presintomática, ¿no? Aquí vemos, en esta diapositiva podemos ver de unas de las publicaciones, por ejemplo, no me funciona el ratón. A ver. Ahora sí. Una de las publicaciones ya vemos que tenemos un paciente, que era el padre, ¿de acuerdo? Solo tenía síntomas en esta parte y era PCR positivo aquí. Vamos a ir viendo muchas veces como nosotros vemos que PCR negativa y en cambio tiene síntomas. Fijaos, otro paciente que era la madre no tenía síntomas, pero en cambio sí tenía PCR positiva. Y otro paciente que era el hijo, pues no tenía síntomas y aquí tenía una PCR positiva. Es decir, vamos a ir viendo, en las publicaciones nos lo van diciendo. Estos son otros portadores también que transmitían la infección desde el inicio de los síntomas, ¿de acuerdo? Y en cambio, el periodo asintomático, que también tenía todo ese periodo asintomático. Entonces, las publicaciones están dando realmente la información de que en el periodo previo de 48 horas al inicio, antes de los síntomas, puede el paciente asintomático ser capaz de transmitir la infección. Y una de las preocupaciones más importantes para los profesionales sanitarios es realmente cuáles son las respuestas que se están dando desde salud pública. Muchas veces nos preguntan dónde están los epidemiólogos, dónde están las investigaciones, por qué no se hacen. Bueno, pues que sepáis que sí se hacen, pero todo lleva tiempo y no es tan fácil.
y hay que evaluar las medidas, hay que evaluar las técnicas y hay que conocer realmente qué validez tienen, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las primeras investigaciones que se hicieron desde la Organización Mundial de la Salud sobre casos y contactos de población en general. Están abiertos los proyectos, casos y contactos para hogares familiares, para personal sanitario, para superficies ambientales y por casos hospitalizados. Y con ello quiero ahora resumiros un poquito lo que son las mascarillas, protegiendo a la familia, protegiendo a los pacientes y protegiendo al personal sanitario. Partimos de la nota informativa, ¿de acuerdo?, del Ministerio, y vemos aquí en esta diapositiva, que la foto no me salió muy bien, distintos tipos de mascarillas. Vamos a ver lo que son los EPIs y vamos a ver lo que son productos sanitarios. Esta publicación del Ministerio de Trabajo nos indica distintos tipos de mascarilla, ¿de acuerdo?, que son las que nosotros vamos a ver. Que vamos a tener mascarilla autofiltrante o media máscara filtrante. Estamos hablando aquí de las mascarillas que conocemos como mascarillas de partículas. Son las FFP2 y FFP3 fundamentalmente. También las FFP1, pero tienen una filtración mucho menor, ¿de acuerdo? Entonces, FFP2 y FFP3, las que utilizamos en el medio, ¿de acuerdo?, y que siguen unas especificaciones técnicas con la norma UNE en 149/2001. Mascarilla quirúrgica también sigue otra norma, ¿de acuerdo?, la 14683. Y esta es la mascarilla quirúrgica. Después tenemos la mascarilla dual, que ¿qué hace? Protege. Esta sería un EPI, esta sería un producto sanitario y esta tendría la función de EPI, equipo de protección personal, más producto sanitario, porque la mascarilla quirúrgica, como decía la doctora Pilar Farjas, no es un EPI. Aunque lo utilicemos como EPI, no es un equipo de protección individual, es un producto sanitario. Y luego ya tenemos otros que son las mascarillas higiénicas, que tienen ya más que ver con las que han presentado pues, los ponentes invitados esta tarde. Toda la documentación que os voy a presentar, toda está referida a documentación técnica disponible a través de los distintos organismos oficiales, ¿de acuerdo? Protección respiratoria, utilizar mascarilla quirúrgica donde se puede generar salpicaduras y mascarillas de alta eficacia, filtro de partículas, donde se puedan generar aerosoles. Toda esta documentación la tenéis en el Ministerio, en las comunidades autónomas, nosotros en la Xunta, en la Consellería, etcétera. Y veréis que es todo igual, ¿de acuerdo? Son todas las mismas indicaciones. Entonces, ¿tenemos que utilizar siempre mascarilla quirúrgica? No. Vamos a ir viendo un poquito los tipos de mascarilla que tenemos. Mascarillas autofiltrantes. Nos decía la doctora Pilar Farjas que la mascarilla autofiltrante lo que hace es que nos protege de fuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque tiene un filtro de partículas que lo que hace es que al entrar el aire entra filtrado. Por eso, si estamos expuestos a un ambiente con virus SARS-CoV-2, coronavirus, ¿qué va a pasar? Pues esas partículas virales se pueden quedar ancladas aquí. Por eso es muy importante nunca tocar con las manos una mascarilla e inmediatamente que nos la quitemos lavar las manos. ¿Por qué? Antes y después. ¿Por qué? Pues precisamente porque van a estar contaminadas las mascarillas que sean de filtro de partículas, más riesgo todavía, ¿de acuerdo? Siguen una norma que la regula, norma española, UNE en española y europea 149/2001, ¿vale? Dispositivos de protección respiratoria. A estas se les llama también respiradores por su nombre inglés, respirators, pero realmente pues nosotros las conocemos como mascarillas autofiltrantes o mascarillas de partículas, ¿vale? Aquí podéis acceder a la norma para saber cómo es la mascarilla, ¿vale? Se llaman así. ¿Qué tienen? Fijaos que estas mascarillas FFP2 y FFP3, que son las que utilizamos nosotros ante esta pandemia, que cuando estamos expuestos a un contacto estrecho, pueden venir marcadas con una NR, que significa que no es reutilizable, que solo tiene un turno, o bien pueden venir marcadas con una R que indica reutilizable, ¿de acuerdo? Es decir, tienen unas normas que las siguen y está aquí, ¿vale? Son mascarillas de partículas.
las características que tienen que tener, y las hay que son reutilizables, como os digo, y no reutilizables. Las que son reutilizables, pues lo pone aquí, ¿lo veis? Estas son reutilizables, ¿de acuerdo? Hay otras mascarillas que siempre hablamos de FFP2 y FFP3, y hay otras mascarillas que son las mascarillas N95 o R95, P95, la 99, etc. ¿Y qué es eso de N95? Que sí que lo estamos viendo en nuestros centros sanitarios. Pues las mascarillas N95 no son equiparables exactamente ni a FP2, ni a FFP2, ni a FFP3. Son algo menos que FFP3, pero más que FFP2. Entonces, si alguno piensa, ay no, yo la N95 no, pues que sepáis que no está mal. ¿Qué pasa? Que siguen la nomenclatura de americana, en cambio las otras sigue la europea. Entonces, ¿qué le va a pasar? Pues que la NIOS, ¿vale? A nivel americano, es la que hace la evaluación de cómo están esas mascarillas, qué características tienen, etcétera, etcétera. Y por eso se llaman N95, porque son mascarillas que cumplen lo que son la normativa americana, ¿vale? ¿Y para qué sirven? Pues sirven, fijaos, los niveles de filtración, la FFP1 poquito, ¿vale? La FFP2 más y la FFP3 pues mucho más. Normalmente el filtro que tienen pues, es de carbón activado, ¿de acuerdo? Que permite retener las moléculas, ¿de acuerdo? Mascarillas FFP3. ¿Quién las debe de utilizar? Profesionales sanitarios cuando están ante situaciones de alto riesgo, como son pacientes con aerosoles o que requieran una intubación, etcétera. Ya lo dijimos el otro día cuando hablamos de los equipos de protección individual. Y hablábamos de las UCIs, de los mecanismos de riesgo y los que puede haber en consultas, etcétera, ¿de acuerdo? Cuando está sujeto a exposición a aerosoles. Estas mascarillas, ¿qué ocurre? Pues como tienen una capacidad de filtración muy grande, pues nos va a costar más respirar. Puede ser que dentro retenga más humedad. Para ello, ¿qué hacen? Pues ponen una válvula que lo que permite esta válvula es que la respiración sea más cómoda para aquella persona que la lleve más tiempo. Entonces, esa válvula no quiere decir, oh, la de FFP3 y ahora la super, la de la válvula. La de la válvula es para aquellos profesionales que la lleven más tiempo, pues que puedan respirar más cómodamente. Imaginaos un cirujano, un quirófano o lo que sea, ¿no? Porque, como ya comentábamos, las otras enfermedades siguen existiendo e incluso pacientes con coronavirus pues pueden tener tumores cerebrales, etcétera, y tienen que ser intervenidos. Entonces, esto es la exposición. Me llama mucho la atención, cuando yo empecé esta sesión, os comentaba que me llamaba mucho la atención encontrarme en la calle con personas que puedan llevar estos tipos de mascarilla. O sea, es como, no sé, es como ver un superbólido en medio de un jardín para dar las vueltas a un niño, ¿no? O sea, no sé ni con qué compararlo, pero me duele muchísimo verlo. Me duele mucho verlo y hasta ahora no me he atrevido a decirle a ninguna persona que por qué lleva hasta una FFP3, ¿no? Si es que, pero yo creo que como yo sola soy muy poco para todo esto, pues realmente cuento con todos vosotros que estáis aquí conmigo para que entre todos podamos hacer un poco de educación sanitaria y formar a la comunidad, cada uno desde donde estemos, para que la utilización de las mascarillas sea más adecuada. Mascarillas FFP3, fijaos, 98% de eficacia de filtración y solo un 2% de fuga hacia el exterior, ¿vale? Esta es un ejemplo de una mascarilla FFP3 en vivo y en directo, ¿de acuerdo? Las mascarillas FFP2 igual las hay con válvula y sin válvula, lo mismo y por la misma cuestión, ¿de acuerdo? Se utilizan para contacto estrecho con el paciente, filtran los virus, bacterias y patógenos al 92%, con un 8% de fuga, ¿vale? Y las FFP1 ya tienen una eficacia muchísimo más baja y no son recomendadas para contacto estrecho. Alguna de las preocupaciones que yo creo que podríais tener sería el tema de la reutilización de mascarillas FFP2 en centros sanitarios. Como los que estamos aquí somos profesionales sanitarios, pues realmente me veía en la obligación de presentaros las últimas publicaciones que hay en referencia a esta forma de actuar.
El 26 de marzo, desde los CDC a nivel europeo, hablaron realmente de la posibilidad de esterilización y hicieron esta publicación. Las publicaciones, todas las que he visto, se basan en mascarillas FFP2, no he visto sobre FFP3, ¿de acuerdo? Sí las he visto sobre N95, como esta, y sí informan que la esterilización se podría hacer por autoclave de vapor a 134 grados, con una meseta de 15 minutos, y podría permitir una esterilización hasta de 5 ocasiones, por lo tanto 6 veces utilizado, ¿vale? Y también otro estudio, que este parece que todavía da mucha más posibilidad de mayor número de ciclos, y para eso utiliza pues peróxido de hidrógeno o gas plasma, ¿vale? Las otras métodos de esterilización no han demostrado hasta ahora su eficacia. Esta es una publicación reciente que hizo Matachana. Matachana es una empresa que fabrica autoclaves y entonces dijo que en caso, vamos a ver, normalmente una mascarilla FFP2 no debe ser reutilizada. Ante una situación donde no voy a tener más FFP2 porque no las tengo y las puedo necesitar, pues sí plantea la posibilidad de, en este marco de limitación de recursos, poder utilizarlo, ¿de acuerdo?, como una vez esterilizado, pero solo en caso de escasez de estos productos, ¿de acuerdo? Quede claro, eso es importante. ¿Cuántas veces puedo reprocesarlas? Pues Matachana también informa en este estudio, al igual que decían los CD3, un total de 5 esterilizaciones, lo que significaba 6 usos. Y aquí, a diferencia de los CDC, decía que en vez de 134 lo podía esterilizar 121 y no había encontrado alteraciones. ¿De acuerdo? De la misma manera, esta pregunta fue realizada en Murcia Salud. No ha habido nuevas publicaciones después de la que se publicó el 6 de abril. Y dice que estas mascarillas están concebidas como material no reutilizable y que las medidas de utilización basado con esterilización, pues que deben de ser tomadas como cautelas y como medidas excepcionales ante la situación actual de la epidemia de COVID-19. ¿De acuerdo? Centros de control de enfermedad apuntan sobre todo al calor húmedo y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene Hospitalario también habla sobre la posibilidad de esta reesterilización, esta esterilización de estas mascarillas, ¿vale? Para que nos quede ya suficientemente claro, esto simplemente lo único que hace es poner sobre la pantalla lo que ya nos ha dicho la doctora, lo que nos ha informado Pilar Farjas sobre los distintos tipos de mascarilla. El respirador, mascarilla filtrante, la mascarilla médica o quirúrgica y luego las mascarillas no médicas, entre las que están las mascarillas higiénicas y después veremos las mascarillas caseras. Para los profesionales sanitarios está recomendado que se dejen también las mascarillas quirúrgicas y ahora veremos en qué situación. Personal más expuesto, una mascarilla EPI. Estamos hablando de equipos autofiltrantes. Si no hay suficientes, tendremos que plantearnos otro tipo de mascarilla hasta las mascarillas quirúrgicas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, bueno, pues una visión de que parece que ya los recursos están ya más de nuestra mano, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones de uso de mascarillas quirúrgicas en el momento actual? Me remito a la guía de la SOGAN, Sociedad Gallega de Medicina Preventiva, que ya en octubre del 2015 hizo una clasificación y una utilización muy buena, este documento, sobre los tipos de mascarilla quirúrgica y los requisitos. Es importante que sepamos que dentro de mascarillas quirúrgicas tenemos 3 tipos. Tipo 1, el tipo 2 es el que nosotros normalmente utilizamos en los centros sanitarios y el tipo 2R, que lo que nos protege también son sobre salpicaduras, etcétera. Y estos son los más utilizados, ¿de acuerdo? La evidencia actual muestra que existe transmisión presintomática y algunas personas pueden dar positivo por COVID-19 de 1 a 3 días antes de que se desarrollen síntomas. Por lo tanto, sí que es posible la utilización de mascarillas quirúrgicas ante personal
más vulnerable o personal de alto riesgo, sobre todo personal de alto riesgo de transmisión, ¿de acuerdo? Ahora, el uso de mascarillas por personas asintomáticas, ¿de acuerdo? Podría plantearse si realmente tuviéramos pues una gran disponibilidad, que en estos momentos sigue sin estar esa situación a nuestras manos, ¿no? Requisitos: mascarilla quirúrgica, la norma UNE-EN, es una norma española y europea. Recordaos, mascarilla quirúrgica no es un equipo de protección personal, es un producto sanitario, no es un EPI, filtran el aire que expulsamos. Estas son las mascarillas quirúrgicas las que deberíamos de poner si estamos enfermos para evitar contagiar, ¿de acuerdo? Es muy importante saber que por la válvula, si tuviéramos una mascarilla de partículas, como os he explicado antes, si tuviéramos una mascarilla de partículas y nosotros echáramos el aire a través de ella, ¿de acuerdo? Echáramos el aire a través de ella, si estamos enfermos, la mayor cantidad de aire que eliminamos, que exhalamos, se va a concentrar por aquí. Por lo tanto, paciente enfermo o paciente sintomático, jamás, jamás, jamás una mascarilla con válvula. Si lo vemos, vamos, tenemos que ir inmediatamente a darle la quirúrgica y luego ya se quitarán la otra, pero esto es lo que nos puede matar, ¿de acuerdo? Ojito, porque una mascarilla con válvula concentra todo lo que es la salida de los gérmenes y nunca la debe utilizar un paciente enfermo. Vale. Tenemos mascarillas que utilizan profesionales nuestros. No sé si estás por aquí, María. Justamente ella trabaja en el Biobank. María. Sí, sí, estoy aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido tu experiencia con la mascarilla? ¿Tiene dificultades para respirar? ¿La utilizas a menudo? ¿Cuál es tu uso con la mascarilla? A ver, nosotros el problema que tenemos es que estamos mucho tiempo. Pues puede llegar a estar incluso 4 horas seguidas. Y al final sí que cansa. Lo que pasa es que tenemos de válvula. Entonces, bueno, con la válvula sí que... Pero sobre todo el problema es que se empañan las gafas. Eso es terrible. Se empañan muchísimo las gafas. Pero bueno, vamos encontrando soluciones. Poner un poquito de esparadrapo. Pero bueno, mejor mascarilla y agobiarte un poquito que nada y respirar fantástico y maravilloso. Vamos. Pues sí, la verdad que sí. Muchas gracias por tu foto, María. Muchas gracias. Nada, pero con la válvula se nota, ¿eh? Sí que se nota la diferencia. Sí, ahora nota, ya ¿no? se nota. Sí, ahora la siguiente remesa que nos han mandado ya son sin válvulas y a ver. Entonces ya tendremos otra experiencia diferente. Igual nos tenemos que andar turnando 2 horas una, 2 horas otra y así para no agobiarnos tanto. Pero bueno. Bueno, pero siempre detrás de la campana. Sí, eso siempre, sí, por supuesto. Sí, sí. Muy bien. No sé si Juan está por ahí. ¿Juan? No. Vale. Esta es otra de las mascarillas. Esta es sin válvula, ¿de acuerdo? Esta la utilizan en las plantas de hospitalización, pues cuando tienen que hacer tomas de muestras, etcétera. Irene nos ha prestado su foto. ¿Vale? Y una vez que ya hemos hablado de las mascarillas autofiltrantes o respiradores y las mascarillas quirúrgicas, vamos a ver qué es esto de las mascarillas higiénicas reutilizables. En primer lugar, plantear que, fijaos, esto de las mascarillas higiénicas reutilizables, para mí las mascarillas higiénicas están, las higiénicas que se fabrican por profesionales de acuerdo a la norma UNE y además, por otra parte, las higiénicas caseras, ¿vale? Para la población. Así es como yo también lo entendería. Ahora, se le ha hecho una pregunta en Murcia Salud, ¿de acuerdo? Donde hacen revisión de evidencia y entonces poca evidencia hay por ahora todavía, ¿vale? Y entonces dicen, el concepto de mascarilla higiénica incluye las mascarillas hechas en casa como ocurre en otros países. ¿Qué ha pasado?
Nosotros tenemos una norma, una norma española que ha salido para las mascarillas higiénicas, ¿vale? Pues esa norma no está contemplada para las mascarillas caseras. No quiere decir que no por eso las caseras no sean higiénicas y no se puedan utilizar. Claro que sí que se pueden utilizar y claro que sí que son recomendables. Lo que ocurre es que no están regidas por esta norma UNE, no les aplica esta norma UNE en base a lo que han contestado los expertos justamente sobre esta norma, ¿de acuerdo? Esta pregunta fue actualizada día 20 de abril. Y entonces, según estos puntos, decían que no parece que sean recogidas como mascarillas higiénicas aquellas elaboradas de forma casera. Dice no parece, pero tampoco lo aclara mucho. Es decir, ha salido una norma sobre mascarillas higiénicas que afecta sobre todo a los productores de mascarillas higiénicas, pero nos da la pista a los demás de cómo podemos hacerlo. Pero no sabemos muy bien si esas mascarillas caseras están incluidas o no dentro de esa norma. Sí podrá beneficiarse, desde luego, de esa norma lo que nos apunte, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirven las mascarillas higiénicas? Nos lo dice la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública e Higiene Hospitalaria, que se le han hecho preguntas en concreto. Y en uno de los informes técnicos establece que le preguntan, en el ámbito comunitario, ¿el uso constante de mascarillas de tela protege de infección a dichas personas? Y entonces dicen, sí, lo que se ha visto es que si utilizamos mascarillas de tela, el riesgo va a ser menor de adquirir la infección por coronavirus. Dice, y además parece útil para reducir la transmisión desde aquellos sujetos que portan la infección, tanto sintomáticos como asintomáticos. O sea, que la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública sí apoya el uso de mascarillas de tela. En el ámbito comunitario, ¿qué puede hacer? Reducir la transmisión comunitaria, y de lo que estábamos hablando era realmente de contener la enfermedad. Claro que nos vamos a inmunizar y tenemos que dar un tiempo para que nuestro sistema sanitario no se sature. Entonces, para ello necesitamos que esas infecciones se transmiten más lentamente de lo que ha sucedido hasta ahora, como explicaba anteriormente la primera ponente, ¿no? De la misma manera, se le ha preguntado al Centro Europeo para Control de Prevención de Enfermedades, los CDCs, que para nosotros son los super, ¿de acuerdo? Los que dan todas las normas a nivel europeo sobre recomendaciones en prevención de transmisiones, aparte de que tengan otro alcance, ¿de acuerdo? Pero también se ha dicho que se puede considerar el uso de mascarillas no médicas, es decir, estaríamos hablando de las higiénicas y de las caseras, en espacios públicos como medida de control, es decir, como medida de contención, ¿de acuerdo? Eso dice que de esa manera podíamos reducir la transmisión en la comunidad. ¿Y qué normas son las que deben de cumplir estas mascarillas quirúrgicas? Pues higiénicas. Estas mascarillas higiénicas, la norma ha sido publicada en abril del 2020. Todas estas normas habéis visto que se han actualizado, las ha publicado ENOR y las han actualizado en abril. ¿Por qué? Pues precisamente por ese acuerdo a nivel europeo donde se estableció que de alguna manera teníamos que utilizar productos homologados que siguieran algunas directrices por todos igual en la Unión Europea para evitar lo que nos estaba pasando de que nos pudieran, pues por así decir, engañar con la venta de productos sanitarios o de otro tipo de productos, ¿no? Como serían mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y para niños. Esta norma dice el método de confección, el equipamiento, cuándo se usa, cómo se elimina, y algunas de las preguntas que he visto por aquí era cómo se lava y cómo se seca. Lo vamos a ver. Mascarilla higiénica la define la norma como producto que cubre la boca, nariz y barbilla provisto de un arnés de cabeza que puede rodear la cabeza o sujetarse en las orejas. Por lo tanto, esta mascarilla higiénica es lo mismo que la mascarilla casera. La mascarilla casera es una mascarilla higiénica. Y dice, reutilizable, previsto por el fabricante para ser utilizado en varias ocasiones. ¿De acuerdo? Fijaos que esta norma lo que hace es que establece cuáles son los criterios de aceptación en función de las telas que se usan y los estudios que se han hecho por los distintos proveedores que sean comerciales, ¿de acuerdo?
Así tenemos, por ejemplo, pues este proveedor y hay distintos estados de materiales. Esto lo tenéis en la norma, ¿vale? ¿Y qué dice en las condiciones de lavado de las mascarillas higiénicas? Dice que debe de poder aguantar al menos 5 ciclos de lavado y de secado, manteniendo su prestación. ¿Qué es eso? Que lo podemos utilizar hasta 6 veces en principio, mínimo, ¿de acuerdo? Mínimo. Y entonces, ¿qué ocurre? Dice, sobre todo, que cómo se establece tallas para niños, etcétera. Ojo, de 3 a 5 años, porque menos de 3 años no están recomendadas, ¿de acuerdo? Duración máxima del uso. Y también establece cómo se deben de lavar. Establece que se deben de lavar a 60 grados y además también recomienda que se sequen y que se procure tener el secado a las 2 horas antes de 2 horas del lavado. Por eso se recomienda también lavado a 60 grados, separado de todo el resto de la ropa, ¿de acuerdo? Para no contaminar. Y lo que se plantea, además, es que el secado, si es posible, porque disponemos de secadora, ponerlo en secadora, en cuyo caso habría que limpiar el filtro de la misma. Eso es lo que establece, ¿vale? En medio de esta situación, pues disponemos de una orden para el acceso de población a productos de uso recomendados como medidas higiénicas y unas recomendaciones también del Ministerio de Sanidad sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto de la COVID-19 a 20 de abril de 2020. ¿Y qué dice? Que estas mascarillas higiénicas pueden disminuir la liberación al medio de estas gotas, ¿vale? Pero claro que son menos efectivas que las mascarillas médicas, claro que sí. Y dice además, no conviene utilizar mascarillas higiénicas o mascarillas caseras en caso de menores de 3 años, personas que tengan problemas para respirar. ¿Por qué? Porque si decimos que tenemos 3, 4, 5 placas de tela dobladas y la persona tiene dificultades para respirar, no podemos asegurar que no tenga una fuerza, o sea, una resistencia a incorporar el aire. Por lo tanto, en pacientes que tengan problemas para respirar no se deben de utilizar porque les vamos a empeorar su situación. Y además, aquellas personas que tengan dificultades para quitarse las mascarillas por sí mismas tampoco sería recomendable. ¿Por qué? Porque esas personas van a intentar quitárselas y se van a contaminar con más frecuencia. Fundamental mantener la distancia social. Ayer domingo empezamos la salida a la calle paseando 4 adultos a un niño, otros 3 a un perro, etcétera, etcétera. Tenemos que controlarnos. Es fundamental además mantener la distancia social para quitar la transmisión rápida del virus, para evitar que se transmita rápidamente, porque si no volveremos a estar confinados y desgraciadamente volveremos a ver más fallecimientos. Entonces, ¿que nos vamos a contagiar? Fenómeno, pero a poco. Es decir, no hace falta empacharse, es muchísimo mejor a trocitos, ¿no? Pues ese es el papel que deben de tener estas mascarillas higiénicas, además de un control, higiene de manos, etcétera. Dice, el uso de mascarillas higiénicas se debe utilizar en la población general sana. Un paciente enfermo o sintomático no debe de llevar mascarilla higiénica. Un paciente enfermo o sintomático debe quedarse en su casa, en confinamiento, en aislamiento, para no contaminar ni al resto de la familia, ni al resto de los convivientes, ni a la sociedad. Por lo tanto, no debe de salir de casa y si tiene que salir de su habitación debería utilizar mascarilla quirúrgica para evitar la transmisión. El uso de mascarillas médicas debe ser priorizado para el personal sanitario y en casos de COVID-19 o personas encargadas de cuidados de personas y grupos vulnerables. ¿Cómo deberíamos de hacer esta limpieza y desinfección de mascarillas higiénicas reutilizables? Pues nos lo dice el Ministerio de Sanidad y lo dice claro. Lavado y desinfección con detergente normal y agua de 60 a 90 grados en un ciclo normal de lavadora. Sumergir las mascarillas previamente a dilución de 1,50 con agua tibia de lejía durante 30 minutos. ¿Qué quiere decir? 49 partes de agua, 1 parte de lejía.
y después lavar con agua y jabón para eliminar el resto de lejía y dejar secar. Fundamentalmente estas son las normas que establece y dice, ¿con qué tejidos puedo hacerlo? Pues lo puedo hacer con el listado de tejidos del Ministerio de Industria perfectamente, pero fijaos, no solamente en nuestro país nos hemos planteado esto, sino que también, por ejemplo, esta es una comunicación que hacía también Brasil en su preocupación de proteger a la población con estas mascarillas higiénicas. Sacaban una nota informativa y también decían el tejido con el que podrían hacerlo, ¿de acuerdo? Tejido de saco de aspirador con algodón, tejido de camisetas de algodón, de tejido antimicrobiano, etcétera, ¿de acuerdo? Es decir, que hay muchas posibilidades de tejido. Nos comentaba con respecto al tejido la doctora Pilar Farjas de que comentaba, ella como siempre aporta mucho y parece que habla muy fácil, pero realmente comentaba sobre la utilización de esas mascarillas y la seda. La seda inicialmente fue rechazada como un material para hacer mascarillas. ¿Qué ocurre? Que la seda, ¿vale? La seda, el tejido de seda, lo que hace es que, ya sabéis que electrifica. Entonces, tiene unas características que puede hacer que se retengan las partículas del virus y por eso se ha vuelto a retomar el papel de la importancia de los tejidos de seda que se pueden incorporar con el algodón. Aquí fijaros que en Brasil hasta nos mandan hasta distintas formas para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Y vamos ya terminando hablando sobre las mascarillas que debemos de utilizar los profesionales sanitarios en el trabajo. No sé si estará por aquí, porque claro, ya se nos ha hecho un poquito tarde, me he extendido un poco de más, Sonia Mosteiro, desde Anatomía Patológica de Vigo. Sonia, ¿estás? Sonia nos comentaba que ella está, pero no consigue ponerla. Bueno, pues Sonia nos comentaba que ella en sus labores de gestión está en el servicio de anatomía patológica, coordinadora de técnico, pero habitualmente no utiliza las mascarillas, ninguna mascarilla de protección porque trabaja en un entorno de no riesgo. Finalizamos recordando las mascarillas, ¿vale? Las mascarillas y las pantallas. La importancia que hay de las pantallas cuando resulta que no sabemos qué, acordaos, eso será en otra ocasión, esta vez las mascarillas, partícula o mascarillas respiratorias. Y concluimos que el posible uso de mascarilla no debe nunca obviar la importancia del seguimiento estricto de medidas de higiene recomendadas para prevención de la infección por coronavirus. Higiene de manos frecuente con agua, jabón y soluciones hidroalcohólicas. Al toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado y utilizar pañuelos desechables y no tocarnos, ¿no? Y hasta aquí un poco, espero que haya podido aclararos cuáles podrían ser las utilizaciones de las mascarillas y recordad, favorecer que se utilicen las mascarillas higiénicas en la población general mientras exista limitación. Y que las mascarillas higiénicas es muy importante recordar que en pacientes sintomáticos o pacientes enfermos por coronavirus no están indicadas. En ese caso, tienen que utilizar mascarilla quirúrgica. El resto de las ocasiones deberían de darse sobre todo para trabajadores en distintos ámbitos, ¿de acuerdo? Que no guarden distancias, que no puedan guardar distancias y especialmente lo que apuntan todas las organizaciones internacionales hacia profesionales sanitarios. ¿Por qué? ¿Porque somos los mejores? No, porque tenemos que seguir cuidando de la población y solo los profesionales sanitarios, si estamos sanos, podremos hacerlo. Por lo tanto, es muy importante que podamos estar convenientemente protegidos. Muchísimas gracias por vuestra participación y encantada un día más de tener esta quedada de los lunes con vosotros. Quedo a vuestras preguntas.